Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta oportunidad, súper contentos de poder dirigirnos a cada uno de ustedes con una entrega más de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por ser parte de toda la audiencia de Radio Amanecer. Gracias por estar ahí siempre conectados y juntos poder estudiar de la Santa Palabra de Dios, estudiando en este trimestre que, por cierto, ya está llegando a su fin. Apenas nos quedan ya 2 lecciones, 2 semanas más después de esta. Y estamos estudiando temas del Evangelio de Juan. Ya usted puede pasar por nuestras tiendas de Yatpa, adquirir su guía de estudio para el siguiente trimestre, así que no lo deje para el último día. Ahora en diciembre, donde podemos tener tal vez algún dinerito extra, no deje de tener su suscripción, de tener su guía de escuela sabática, tanto para adultos, para universitarios, como la guía inverso, las guías de estudio para nuestros pequeños. Así que no deje de perder la oportunidad de tener esos materiales de bendición en su casa y juntos como familia poder estudiar cada día. Durante el día de hoy, precisamente hoy lunes 9 de diciembre, estaremos estudiando Jesús y el Padre. Y quiero dar un saludo especial a mi hermano y amigo, el pastor Roberto Mato, que está aquí con nosotros. Gracias, pastor. Una vez más, contento de poder llegar a los amigos y hermanos con el estudio de la Santa Palabra de nuestro Dios, esperando que sea de bendición, de crecimiento y de preparación para poder ver muy pronto a nuestro Señor y Salvador. En esta hora, como usted acaba de mencionar, estaremos estudiando la lección que lleva como título Jesús y el Padre para este lunes 9 de diciembre. Así es, pastor, y antes de orar para iniciar con el estudio, yo quisiera tomarme un segundito para recordar algo muy importante a cada padre que está aquí conectado, que tiene conquistadores, y a los conquistadores que van escuchando la radio rumbo a algún lugar, tal vez al colegio, o en la tarde cuando son recogidos, o en la noche allá en la casa, no sé. Ya es tiempo de pagar la matrícula del Campo Nacional de Conquistadores. Este evento, para los amigos que no saben de qué estamos hablando de un campamento nacional que tendremos en Semana Santa del año 2025, del 15 al 20 de abril, donde queremos reunir a todos los conquistadores de República Dominicana en un evento sin precedentes en el país, poder tener a todos estos adolescentes juntos en este campo titulado Nehemías, tiempo de reformas, donde habrá tantas cosas maravillosas para ellos, la palabra de Dios, buena música, diferentes actividades que no tengo el tiempo para describir acá en este espacio, pero es el momento de hacer la matrícula, así que corra, resuelva eso este año. La matrícula cierra en el mes de enero, pero no lo deje para enero, no deje las cosas para última hora. Y ahora que está recibiendo algún dinerito adicional, vaya y pague su matrícula ahí en su asociación local. Me imagino que va bien, pastor, esa matrícula, que ya vamos avanzando, que con la ayuda de Dios los hermanos, los clubes, las iglesias ya están matriculando a sus clubes para no dejarlo todo, como usted dice, para última hora y aprovechar esta época de Navidad donde de manera especial podemos hacerlo. Así es, ya tenemos muchos más de 300 clubes inscritos, así que es tiempo de resolver, matricularse, y si algún club aún falta por inscribirse, lo puede hacer. Tenemos luz verde hasta enero para que sigan inscribiéndose los clubes que puedan faltar en el territorio nacional. Vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por este espacio de Radio Amanecer en Estudio, gracias por tener una iglesia dinámica, una iglesia enfocada en la salvación de la gente, con un gran proyecto de misión Nehemías y de poder alcanzar a cada persona que necesita de ti. Ahora bendícenos al estudiar la lección de hoy, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y es que fuimos creados, pastor y amigos oyentes, fuimos creados por Dios para tener una relación personal y especial con Él. Pastor, ¿qué dice Juan 14:26? Yo me lo sé, pastor, pero yo cerré ayer la clase, dímelo, la lección con eso. Sí, pero adelante. Y tú no te lo sabes. Yo te pregunté primero, dime. Bueno, pues está bien, dale. Pero el Consolador,
El Espíritu Santo, ustedes son testigos, hermanos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Excelente. Díganme ustedes, hermanos, ¿cuánto saqué? De seguro que estoy escuchando que saqué 10 de 10. Sí, pero él no lo sabe cuando todavía. Cuando lo vean. Yo me lo sé, yo me lo sé. Me toca ir mañana, no hay problema. Bueno, vamos, pastor, hoy estudiamos la lección Jesús y el Padre. Ayer hablamos acerca del Padre Celestial. La concentración estaba obviamente en la persona del Padre y es imposible en el Evangelio de Juan usted hablar del Padre y no presentarlo en su relación con el Hijo, porque Juan obviamente se empeña en presentar esa relación entre el Padre y el Hijo, y cómo comparten, cómo tienen esa cercanía, cómo el Hijo todo cuanto dice lo hace por la voluntad del Padre, en el concepto de esa sumisión voluntaria de parte del Hijo para con el Padre en el plan de la salvación. Todo muy interesante. Ahora hoy estaremos viendo esa relación nuevamente entre Jesús y el Padre. Fuimos creados por Dios para tener una relación personal con Él, presenta Génesis 1, 26 y 27. Sin embargo, a causa del pecado, esa relación fue radicalmente interrumpida. Podemos ver el impacto inmediato de esa ruptura en la historia del jardín del Edén, pastor. Y es que fuimos creados para vivir en esa relación. Y ya hemos mencionado ese Dios que dijo, en singular, dijo Dios. Pero cuando continúa el texto, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y habla luego en plural. También nos dice que Dios hizo al hombre, singular, y luego dice, varón y hembra los creó en plural, dando la misma connotación. El verso 26 de Génesis 1, verso 27, ese Dios que es singular, pero que habla en plural, y ese hombre que fue creado en singular, pero también fue creado en plural, en familia, es como reflejamos la relación estrecha que tenemos con nuestro Padre Celestial. El hombre, la humanidad refleja a Dios, refleja el carácter de Dios cuando realmente vive en familia. Los hombres somos hechos a imagen de Dios. Fuimos creados para vivir en comunidad. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La familia, la iglesia, el compañerismo cristiano son la forma idónea como usted y yo podemos reflejar a Dios. Eso que debe darse en el vínculo de la iglesia como una familia es así como podemos dar a conocer y a entender al mundo que somos uno, así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. No podemos revelar a Dios claramente, plenamente, cuando hay disensión, cuando hay enemistades y situaciones de ruptura en las relaciones que debemos tener en el círculo familiar y también en el círculo y en el vínculo de la iglesia como la familia de nuestro Dios. No podemos nosotros vivir en disensiones. Hay que vivir en armonía, en relación y en compañerismo. La familia es la manera como reflejamos el carácter y la persona de Dios de manera correcta. Bueno, pastor, usted trae a colación ese texto de Génesis 1, 26 y 27 en la forma que Dios nos crea y solamente puntualizar el único ser, las únicas criaturas que Dios crea acá en la tierra, que son a su semejanza y su imagen, es la pareja, Adán y Eva. Ningún otro ser, nada más en la tierra, tuvo esa bendición de ser creado a imagen de Dios. Y ese tema de la imagen y la semejanza que Dios ha colocado en nosotros como sus hijos es un tema de tanto estudio. Hay tantas teorías, tanto se ha escrito al respecto de qué manera somos semejantes a Dios, de qué forma somos iguales a Dios, si en el aspecto físico, si en el aspecto intelectual, de qué manera u otra. Bueno, hay declaraciones. La hermana White presenta que en nuestra forma corpórea nos parecemos a Dios. Ella es tanjante en cuanto a este elemento físico, y el texto, por cierto, en el idioma hebreo también se presta para esa interpretación. Pero aún más allá de todo esto, pastor, de compartir la forma de Dios y de ser creado a semejanza de Él, hay un elemento sumamente interesante que se da en mi relación para con Dios en la forma que Él me crea. O sea, Dios me crea de tal forma que yo puedo tener una relación con el Padre. O sea, el único ser que tiene esa capacidad comunicativa con Dios es el ser humano.
Dios nos creó con racionalidad. Ningún otro ser en la tierra tiene la capacidad de razonar. Dios nos creó con la capacidad de pensar, de razonar, de elegir, de comunicarnos, de ser un ser que tiene ideas. O sea, solamente el hombre tiene esa virtud porque fuimos creados a semejanza de nuestro Dios. Y hoy podemos tener esa relación con Dios por la manera que Dios mismo nos crea. Y es cierto que el pecado afectó muchísimo y de eso queremos ver en este momento. Génesis capítulo 3, versos 7 al 9. Hay una pregunta, pastor, que dice: ¿cómo revela esto la ruptura que causó el pecado? ¿Qué significa el hecho de que fue Dios quien lo buscó, no a la inversa? Dice Génesis capítulo 3, versículos 7 al 9. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Interesante, pastor, el tema de qué se revela acá. Bueno, lo primero es el tema de la ruptura, como se presenta acá en la pregunta. El pecado crea una ruptura entre Dios y el hombre. Y esa ruptura se da hasta en el mismo plano comunicativo. Un hombre que ahora siente miedo, una mujer que ahora siente miedo, cosa que nunca habían experimentado. Un ser humano que ahora huye y se esconde de Dios, cuando esa cita con Dios era la más esperada del día, imagino yo, allí en el huerto del Edén. Encontrarse con su Hacedor era la parte más maravillosa del día. Y ahora, con miedo, lo que quiere es esconderse de aquel que le está buscando. Dios, por cierto, no ignoraba lo que había ocurrido. Y deberíamos entender eso en el texto. O sea, Dios no es un ignorante de lo que el hombre había hecho y de lo que la mujer había hecho. Dios sabía que el hombre había faltado, que la mujer había faltado, que habían pecado, que la humanidad había caído, había sucumbido ante la tentación del enemigo. Pero usted nota en el texto que aún Dios, sabiendo todo y sabiendo que la raza humana le había decepcionado y que la raza humana había elegido al maligno en vez de a Dios, usted nota un Dios que está buscando a la raza humana. Y esto denota entonces el concepto del amor de Dios, Pastor Matos. Solamente ese texto, si no hubiera otro texto en la Biblia que hablara al respecto, solamente ese texto me dice a mí que Dios no es un ser airado e intencionalmente opuesto a mi persona, sino que es un Dios que todo lo contrario, es un Dios que me ama, que se interesa en mí y que yo le sigo importando aún después de pecar. Y repito eso, yo le sigo importando a Dios aún después de mi error. Y usted lo nota claramente en un Dios que va a buscar a sus hijos, que los llama en el huerto, como si usted fuera... Aquí otra vez se ve esa imagen tan clara de un padre que ama a su niño. Yo me pongo como a pensar en el niño perdido en el supermercado y el papá desesperado buscándolo. Y aquí usted nota a un padre que está buscando a su hijo en el huerto. Aún, por cierto, Dios sabía dónde estaban, pero Dios los llama para mostrarle el interés, para mostrar que aún me intereso en ti a pesar de tu error y de tu falta. O sea, te sigo amando a pesar de tu pecado. Interesante que Dios es quien busca al hombre. Cuando el hombre peca, se aleja, esa ruptura, como acabas de mencionar el pastor Uribe, esa ruptura que causa el pecado, aleja al hombre de Dios, lo hace esconderse. Ni siquiera pudo escuchar su voz. Antes hablaban en plena confianza, en plena comunión, pero ahora el pecado los aleja, los hace esconderse de Dios. Pero vemos a un Dios, a un Padre realmente en la persona de su Hijo, buscando acercarse y alcanzar al hombre donde el pecado lo colocó lejos de él, fuera de su relación que tenía con el Padre, con nuestro Dios. Y es allí donde podemos darnos cuenta, podemos reflexionar en esa búsqueda, en ese amor, en ese cuidado, en esa sanidad que Dios quiere llevar al corazón herido por causa del pecado. Si el pecado hoy
ha causado dolor a tu vida, a tu familia, recuerda que Dios quiere restaurar lo que el pecado ha dañado. Todo lo que está a nuestro alrededor está permeado por el pecado, y solamente en la gracia de Dios es que usted y yo podemos realmente tener un trato afable con nuestra familia y con aquellos que somos parte de la familia extendida, que es la familia de la iglesia. Solamente a través de ese trato de Dios con nosotros y ese mismo trato nuestro hacia nuestros semejantes es como podemos reflejar y dar a entender que Dios ha restaurado nuestra vida y que también nosotros somos restauradores para otras vidas. La intención de la deidad era ofrecer sanación a toda la humanidad, poniendo fin a la brecha causada por el pecado, aunque toda la humanidad no aceptara lo que él ofrecía. Para restaurar esa relación, un miembro de la deidad se hizo humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, manifestando la gloria de Dios, según presenta Juan 1:14 al 18. Como resultado, la humanidad ha recibido la plenitud y la gracia divina. Esto es lo que Jesús vino a compartir. Vino a declarar la gloria de Dios para que la relación rota por el pecado pudiera ser restaurada, al menos para quienes estuvieran dispuestos a aceptar por fe lo que se les ha ofrecido en Cristo Jesús. Hay otra pregunta, pastor, para hoy, y es: ¿qué maravillosa esperanza se vislumbra para nosotros en estos textos? Y voy a leer algunos, pastor, vamos a turnarnos, yo leo el primero, tú el segundo, y ahí le damos. Dice Juan 1:1 y 2. Y recuerden que estamos trabajando la pregunta: ¿qué maravillosa esperanza se vislumbra para nosotros en los siguientes textos? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 5:16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 6:69 dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Qué maravillosa esperanza se vislumbra para nosotros en estos textos. Bueno, si notamos, pastor, claramente los textos que leímos están expresando de una forma muy clara cómo el Padre se nos ha revelado en la persona de su Hijo. Y cómo el interés de un padre que buscaba a un Adán en pecado se vuelve a manifestar en el mismo Dios que ahora se encarna con la intención de rescatar a sus hijos nuevamente en el contexto de cada uno de nosotros. O sea, Cristo viene, vive entre nosotros, toma nuestra forma, se encarna con el fin de nuevamente rescatarnos. Y note que en ambos casos no es el pecador que está buscando de Dios, es Dios que está detrás del pecador para salvarle. Tanto en Génesis como en la encarnación de su Hijo acá en Juan, usted nota a un Dios detrás de nosotros con el fin de que podamos ser salvos en su amor y en su gracia. Así es, Dios fue quien eligió a los discípulos y también elige a cada ser humano. Esa elección no es exclusiva, está abierta para todos. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es decir, en esa dádiva está la gracia de Dios disponible para todo ser humano. Lo que el pecado dañó, Dios ha provisto la manera de que esa relación sea restaurada. Y ahí estamos tú y yo. Somos llamados a aceptar esa dádiva, ese sacrificio, ese regalo que Dios nos dio. Porque en Cristo hay vida original, hay vida completa para cada ser humano, para cada uno de nosotros. Debemos recibir esa vida, esa dádiva y comenzar a andar conforme a los principios que Él nos ha revelado y que Él nos ha dado
a través de Cristo Jesús. No continuemos huyendo de nuestro Padre Celestial. Dejémonos acercar a Él. Vayamos a Él ahora que esa gracia está disponible. En el deseado, toda la gente nos dice que en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Sin embargo, como Hijo encarnado que se despojó a sí mismo del ejercicio de sus prerrogativas, Cristo, hablando de su existencia en la tierra como hombre entre los hombres, podía referirse a su posición de la vida como un don de Dios. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Ese ser que vino a este mundo y que ahora ascendió y está ante el Padre intercediendo, llevará esa humanidad consigo por la eternidad. Y es la garantía de que tú y yo podemos hoy tener acceso a esa salvación y a esa vida eterna. Saber que Jesús, por la eternidad, un Dios hecho hombre, Dios en carne, estará habitando por la eternidad con ese cuerpo humano para que tú y yo tengamos la garantía de que tenemos también el derecho y la oportunidad de vivir con Él por toda la eternidad. El autor escribe un pensamiento que llama mucho mi atención, pastor. Él dice, Dios no fue reconocido por la humanidad. Juan 17:25. Por lo tanto envió a su único Hijo, Juan 9:4 y 16:5, para que el Padre pudiera ser conocido. Si de alguna manera el cuadro de Dios Padre se ha ocultado a tu vista o has tenido un concepto errado del Padre, yo quiero invitarte en esta hora a que tú mires al Hijo. Lo que el Hijo es, eso es el Padre. Ese cuadro de amor que vemos en un Dios revelado, en un Dios encarnado, en un Dios dispuesto a morir por nosotros, ese es el Padre también. Un ser que nos ama, que nos quiere y que ha hecho cuanto puede con el fin de salvarnos. Hay un pensamiento que escribe un ateo, pastor. Él escribió, en nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay ningún indicio de que venga ayuda de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseñanza podemos ver en la Biblia que demuestra lo erróneo de esa aseveración, Pastor Matos? Interesante. Si usted nota, pastor, esta declaración, como te acabo de preguntar, es simplemente completamente ajena a lo que el texto presenta. Lástima que tal vez el ateo nunca ha ido a la Escritura y tal vez no conoce, o no tal vez, no conoce acerca de un Jesús que sí vino a esta gran oscuridad, a esta inmensa oscuridad, y vino a iluminarla con su gloria. Un Cristo que se interesó en mi perdición, un Cristo que se interesó en mi condición, un Dios que se interesó en este mundo perdido por decisión propia, Pero usted ve a un Dios que le importamos y sí quiso meterse en este problema, por decir una expresión. Y sí quiso salvarnos al enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Es alguien que está totalmente ajeno. Bueno, el título que lleva lo indica, es un ateo. Sí. Es alguien que no se va a acercar al texto bíblico esperando creer lo que está allí. Pero más que evidencias tenemos en la palabra de Dios de todo lo contrario de lo que él asevera aquí. En la Biblia hay más que indicio, hay más que evidencia de que esa ayuda vino para todo ser humano. Dios no dejó al hombre caído, perdido, donde éste estaba. En el mismo principio, en el Génesis, encontramos la declaración que Dios vino buscando al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y al responderle, Dios se dio cuenta que había pecado y lo vio vestido con hojas de higuera, y Dios no lo dejó con esas hojas de higuera, esas hojas de vulnerabilidad, esas hojas de debilidad, esas hojas que no lo iban a cubrir ni a proteger ante los embates que el pecado iba a causar a la creación, a la raza humana. Dios los vistió con una vestimenta mejor, con una vestimenta de un cordero que usted y yo entendemos que reflejaba o simbolizaba al Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Dios no dejó a la raza humana perdida en su condición.
Cristo vino a este mundo para revelar realmente el amor del Padre, el carácter del Padre, y para que el hombre alcanzara a través de esa revelación. Por eso Él es el camino al Padre, Él es la verdad, Él es la vida que cada ser humano puede obtener al aceptar lo que Dios ha hecho en favor de nosotros al darlo a Él para darnos vida eterna. Bueno, damos gloria al Señor por saber que tenemos un Padre que nos ama, a un Padre que se revela en nuestro medio, en nuestra historia, en la persona de su Hijo Jesucristo, quien vino a salvarnos, restaurarnos y transformarnos. Así que hoy estudiamos Jesús y el Padre, y tenemos un texto, pastor, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Casi Vamos. Te doy 10, pastor. Casi te doy 10 de 10. ¿Qué pasa, líder? Casi. Dame el 10, no sea tan mal maestro, por favor. Ora, líder. Padre, gracias porque en Cristo Jesús tú nos das vida eterna. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo, quien nos conduce, que nos guía, quien nos redarguye de pecado, de justicia, y quien nos da la oportunidad de reconocer cada día la necesidad que tenemos de ti. Gracias, Padre, por esa relación que hay entre ustedes como miembros de la deidad, y es en esa relación que tenemos salvación y vida eterna. Danos tu paz en esta hora y guíanos en el resto de este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.